Vicecoordinadora, muy buenos días. Cecilia Hernández, servidora de Línea Política y Territorio Independiente. Yo tengo varias preguntas, pero la primera que le quiero hacer es con respecto a las mamparas. Usted dice que ahogan, ¿sí? Que no les permite respirar bien. Sin embargo, eso no sería contraproducente toda vez de que ustedes las instalaron precisamente para la protección de los diputados, de los que se encuentran al interior. ¿No sería mejor endurecer, por así decirlo, las medidas de sanidad y efectivamente aplicar lo que dice el reglamento? ¿Y qué van a hacer si en un momento dado, bueno, llegan a retirar todas las mamparas? Sabemos que Noroña no le gusta ponerse el cubrebocas, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿No temen ustedes un brote precisamente de la pandemia? Mi segunda pregunta, en el marco de las comparecencias de los funcionarios, precisamente por el tema de la glosa, me gustaría saber si en ese espacio ustedes van a citar al titular de Migración, toda vez que, como hemos visto, se está saliendo de control el flujo precisamente de personas de otro país para llegar a la frontera norte. Están pasando por la frontera sur, están llegando a la norte y en el transcurso, bueno, están siendo presa de muchísimas arbitrariedades y obviamente el pueblo de México pues no tiene el suficiente dinero para poder atenderlos. Si esto no es parte, es asunto de delicadeza, de preocupación para que venga el titular de Migración, ¿sí? Que nos explique qué está haciendo y no solamente medidas de contención, ¿sí? Mi tercera pregunta es con respecto precisamente a que se informó que va a haber aumento de comisiones. Van a hacer quizás 50, ¿no? 50 comisiones. Quiero saber si esto va a implicar el aumento de recursos precisamente para esas comisiones, ¿sí? Y ¿cuál es el motivo para que haya este aumento? Muchas gracias. 60 comisiones, gracias. Y finalmente la última. El día de ayer, la American Chambers y el IMEF están señalando que las medidas y las propuestas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador son excesivas, que no dan certidumbre jurídica a la inversión precisamente directa y extranjera, y dos, que van a ahogar a los contribuyentes ya cautivos, ¿sí? Que va a propiciar que en un momento dado, si estos contribuyentes dejen de pagar sus impuestos y por lo tanto, bueno, no se volvió a meter a los ambulantes, ¿no? Entonces sí les agradecería que me contestaran esas preguntas. Vamos una por una. Pues es que fueron 4. Fueron muchísimas. Ya dijo aquí Andrea que no somos todólogos, ¿eh? Les vamos a pasar al área correspondiente. Sí. Vamos a estar con diferentes diputadas, diputados generando, hoy precisamente, el jueves, es la comparecencia del secretario de Hacienda. Y se está por tener mañana una reunión con todos los diputados para analizar en un breve taller el paquete económico, cómo estamos actualmente y cómo podemos enfrentar esta discusión el jueves con los grupos parlamentarios. Entonces, eso, si me permiten, mañana con mucho gusto lo abordamos después de este taller, ¿no? Y en el caso de las mamparas, sí hicimos la consulta, o sea, no es un asunto de yo me siento y por lo que yo siento es lo que vamos a hacer, no. Le pedimos a la secretaria general que nos dijera si de veras tenían alguna repercusión negativa o positiva el tenerlas o no, y resulta que no, o sea, no hay tal, o sea, que nos detengan contagios, que no se documenta, no hay forma. En cambio, tenemos un problema porque últimamente se está saturando de presencia física el Pleno, y de eso no nos hemos hecho cargo los grupos parlamentarios, Claro. Sobre todo en el ala derecha, en donde hay muchos más de los que les corresponde estar. Y eso es una irresponsabilidad, es una falta de congruencia con las normas de sanidad. Es lo que decía Noroña, que la crítica o el debate sobre el uso de cubrebocas. Pero la sana distancia,
y la saturación de personas en el recinto. Yo que estoy en el pasillo central, pues la verdad me salgo cada que puedo porque está saturado. Y quien debe tomar ahí las cartas para disciplina en el caso del cumplimiento del acuerdo, del reglamento de las sesiones semipresenciales, es la mesa directiva. Y ayer platicaba con el presidente, precisamente porque tenemos que tomar cartas en el asunto con mayor rigidez y hacer valer que los grupos asuman las reglas. Si no es así, nos vamos a tener que ver en la penosa necesidad de suspender sesiones. O sea, si no va a haber respeto a las normas de sanidad y por el bien de todos, pues que se marque un receso hasta que se desocupe el salón de plenos a lo que implicaría no estar en riesgo, ¿no? Eso es lo que firmaron todos, pero no se hace valer. Y ahora lo que demandan es que, bueno, todos tenemos derecho a acceder porque somos diputados, porque tenemos que estar en la sesión. Sí, pero si no, entonces no hubiéramos hecho un reglamento de semipresenciales. Y si se entiende como un mínimo lo que se está ahorita manejando por grupo parlamentario, no es para que eso lo llevemos al máximo. Si lo llevamos al máximo, entonces ya es una sesión normal. No tiene sentido. Y no estamos porque no querramos estar, es un asunto de, insisto, reglas de sanidad. Entonces, no hay riesgo, por lo que nosotros comentamos ayer con la Secretaría General, del retiro de estas mamparas. Al contrario, ya también quedó establecido, quien quiera que se le coloque en su curul, pues se le colocará, pero no así. De veras, es difícil transitar en medio de esas curules con todas estas mamparas alrededor. Ay, muchas gracias, secretaria. Y que no da certidumbre jurídica a la inversión. Bien, bueno, te decía que precisamente mañana vamos a tener este taller y si me permites, ya con esos elementos podemos estar hablando del tema. Y en el caso de, ¿qué faltaba? A las comisiones. Mira, hasta ahorita, ayer quedamos en que son 50 y que bueno, tenemos que desdoblar algunas porque hay una demanda muy fuerte de los grupos parlamentarios sobre esos temas. Entonces, eso implicó que se dividan y que, bueno, obviamente sí tendremos que asumir el que no con esto rompamos la austeridad que se instaló desde la legislatura pasada. Eso lo vamos a resguardar en la medida de lo posible, porque obviamente sí se genera un asunto de personal, pero hasta ahí. Si ustedes se acuerdan, las comisiones no tenemos más gasto del que implicaba nuestra estructura para dictámenes, ¿no? Entonces, yo creo que esta Cámara ha venido ahorrando más de 2,000 millones de pesos anuales y eso pues sí acredita que no estamos tratando de despilfarrar ni mucho menos gastar mal el recurso que es del pueblo. Entonces se van a atender las medidas de austeridad para estar en la congruencia de no estar aumentando los gastos de la Cámara. ¿Quieres? Lo de migración. Mira, hasta hoy el acuerdo en la Junta es la glosa hasta política exterior en el Pleno. No hay más solicitudes de grupos parlamentarios para que autoridades de otras áreas vengan a comparecer, tanto en Pleno o bueno, en comisiones todavía no las tenemos, pero una vez que se habiliten, que se van a habilitar el martes, veremos qué solicitudes hay de los grupos parlamentarios para comparecencias en Pleno o en comisiones. Hasta ahorita no hay nada del tema. Seguimos con Fernando Damián de Milenio. Gracias. Hola, buenos días nuevamente. Primero sobre los temas de logística que se plantearon aquí.
y esto más bien como una duda personal y bueno, creo que también del interés de mis compañeros, si en algún momento se está pensando ya reabrir el palco de prensa del salón de sesiones, permitiéndose estar pues un poco más atentos y con cercanía respecto a los diputados, o de plano este tema no está considerado. Ahora, sobre el protocolo COVID, preguntarle a la diputada Alavés si con la misma firmeza que se va a exigir al PAN que mantenga un número reducido de legisladores en el Pleno, también se va a pedir a diputados como Fernández Noroña y muchos otros más que utilicen el cubrebocas, y también con esta advertencia de que si no, pues se suspenden las sesiones. Finalmente, un tema de coyuntura, consultarle su opinión sobre el ataque bomba en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Salamanca. Hay un debate ahí de si es un ataque terrorista, de si no lo es, y bueno, pues cuáles son las consecuencias y las acciones que a su juicio se deben tomar en este caso. Gracias. Sobre el palco de prensa, me lo llevo como solicitud a la Junta de Coordinación Política. Yo voy en la segunda sesión y no tengo claro que sí, que no están acordando, pero ya que estoy ahí, con mucho gusto me llevo esta inquietud para que a lo mejor haya una como rotación durante la sesión de periodistas en el lugar, ¿no?, donde han estado. Y bueno, mañana tenemos de hecho sesión de junta, lo podríamos plantear con el presidente y también con el presidente de la mesa directiva. Porque insisto, ahorita estamos en una situación semipresencial y tenemos que actuar en congruencia. Entonces la rigidez va para todos los grupos parlamentarios, en todos los sentidos. No se trata de estar a favor o condescendientes con algunos y estricto con otros, no. Todos vamos a asumir esas reglas de sesiones semipresenciales, o para qué las hicimos. No le veo sentido. Y que me estén ahí queriendo jugar con que son mínimos y no máximos, bueno, pues entonces, ¿a dónde queda la responsabilidad individual de no someterse a un riesgo por estar ahí adentro cuando no les corresponde? Pero va a ser parejo, a todos, grupos parlamentarios, personas. Y también revisar las acreditaciones en cuanto a quienes están accediendo al Pleno más allá de diputados, porque tenemos equipos parlamentarios. Y bueno, pues en el caso de la bomba, ya llegó mi coordinador, que él conteste. Buenos días. Perdón. Buenos días. Ya llegó la voz cantante de este grupo. ¿De qué? ¿De la bomba? Sí, de la bomba de Guanajuato. Salamanca, La Guanajuato. bomba. Buenos días a todas, a todos. Les ruego por favor su comprensión por haber llegado retrasado a esta reunión tan importante para nosotros, con todas y con todos ustedes. Para nosotros tiene un valor superior la comunicación, el derecho que tienen las y los mexicanos a estar informados, y para nosotros también legislar es informar. Si no se comunica, si no se informa, si no se cuestiona, si la opinión pública no genera una opinión precisamente de lo que hacen las y los legisladores y de las posiciones que defienden, tanto en comisiones como en el Pleno, no tiene sentido el acto democrático. La representación popular, la Cámara de Diputados, cada una de nosotros y de ellas y ellos, nosotras y nosotros, tenemos una representación clara, explícita. No nos representamos a nosotros mismos, representamos proyectos, anhelos, esperanzas, la decisión soberana expresada a través del voto. Y es importante que la gente, los que votaron tanto por el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo, el Partido Verde de la Revolución Democrática y Morena, la gente tiene que evaluar y estar informada de lo que estamos haciendo, y si corresponde,
congruentemente con lo que ellos votaron y somos consecuentes con ese mandato. Por eso para nosotros los medios de comunicación, las reporteras, los reporteros tienen el mayor valor. Se los digo sincera y honestamente, conozco cómo opera una redacción, conozco el trabajo de los reporteros y de las reporteras, sé en qué condiciones se da el trabajo de ustedes y por eso soy sensible a la labor que ustedes realizan y se los digo con toda honestidad. Por eso nos da gusto saludarlos y me da más si encuentro su comprensión por haber llegado retrasado por un tema que tiene que ver con lo mismo. Entonces, los que estén a favor de dispensar mi retraso, por favor, manifiéstenlo levantando la mano. Los que estén en abstención. Bueno, ahora sí. Adelante. Regálame un café, ¿no? Sí. Damos un café. ¿Los atendieron bien? ¿Sí? Bueno, porque los diputados siempre se quejan que es muy mala nuestra comida. Qué bueno que ustedes no. Eso es verdad, es lo malo. Había una pregunta pendiente, ¿no? Bueno, esos actos siempre son lamentables y yo creo que es oportuno poner un alto porque el problema de estas cosas que son actos verdaderamente de terror para atemorizar a la población, independientemente del impacto. El impacto no tiene que medirse en función del número de víctimas. Con uno solo que sea víctima de este tipo de actos ya es condenable. Y por eso creo que las acciones que deben emprender los tres ámbitos de gobierno, desde el municipio, porque ahí hay presidencias, en las presidencias municipales, en los ayuntamientos, hay policías municipales. Acá mismo el presupuesto que se aprueba para el combate a la inseguridad o garantizar la obligación que tienen los gobiernos municipales, establecido en el 115 constitucional, de asegurar el patrimonio y la integridad física de las personas, hay que revisar ahí qué está sucediendo en su conjunto. Lo mismo sucede para el Estado. El Estado de Guanajuato en los últimos años es uno de los más violentos. Y hay una necedad, una terquedad persistente, política, ideológica, partidaria, de no quererse coordinar con la Federación. Y esa falta de coordinación, de voluntad política, de responsabilidad pública, de no coordinarse en los tres ámbitos de gobierno, en este caso el gobierno del Estado, no hay que olvidar que los estados se organizan en su régimen interior en ayuntamientos. Y los ayuntamientos no tienen coordinación con el Estado. La Fiscalía es omisa. Entonces, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Y donde no hay autoridad, pues cada quien hace lo que se le pega la gana, ¿no? Entonces, no hay rumbo en el estado de Guanajuato. Yo creo que este debe de ser un llamado de atención para todos y de manera supletoria la Federación, a través de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, tendrá que reforzar y también, en su caso, el auxilio de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema. Iván Saldaña. Iván, ¿dónde está? El Heraldo. Gracias, coordinador. Quiero preguntarle primero, genera mucha polémica, sigue generando mucha polémica el arropo que ha dado México a Cuba. Quería preguntarle si ustedes como legisladores van a sumarse, no sé, mediante algún cabildeo, algún acercamiento con sus homólogos de Estados Unidos también para empujar este tema que ha estado empujando el presidente de levantar el bloqueo contra Cuba. Si ustedes van a hacer algo al respecto, esa sería una. La segunda también, hablaban sobre el tema de las comisiones, coordinador, si nos comenta por cuáles necesariamente va Morena, que
no va a soltar o que, bueno, más bien va por ellas, ¿qué comisiones, si nos dice cuáles son las indispensables para ustedes? Y otra, si Morena va a atender la propuesta de la oposición de regresar los fondos que Morena desapareció, como los fondos metropolitanos, el Fonden. Muchas gracias. Gracias. Mira, con relación a la primera pregunta, la relación de México con Cuba. México ha sido históricamente un referente para la comunidad latinoamericana y del Caribe. Nos unen muchas cosas históricamente, no solamente porque México era de alguna manera el centro animador de Mesoamérica. Históricamente hemos tenido el liderazgo desde tiempos prehispánicos. El núcleo de Mesoamérica se encontraba en este altiplano, el grupo o la lengua o el grupo étnico o el imperio dominante era el imperio azteca a la llegada de los españoles. Entonces México siempre ha tenido un papel fundamental como un elemento de unión, no solamente porque tenemos la frontera más grande con Estados Unidos, sino que es el gozne que une a la América Latina con los dos países que son la potencia en nuestro continente, Estados Unidos y Canadá. Y México además forma parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, el 85% de nuestro comercio es con Estados Unidos, de las ventas de México con Estados Unidos. El flujo que se da en nuestra frontera es altísimo, hay una relación fundamental y México, en apego a nuestra tradición diplomática de el respeto al derecho ajeno es la paz entre los hombres como entre los individuos, de tal manera que nos corresponde un papel en nuestra política humanista liberal de atender al pueblo cubano, porque es un acto de humanidad que un pueblo tenga los mínimos necesarios para vivir, son derechos universales que nosotros, México en su tradición, debe de alzar la voz para lograr que en el concierto internacional exista sensibilidad, porque son seres humanos, estamos hablando de hombres, mujeres y niños, independientemente del respeto a cómo se quieran organizar, en qué régimen se quieran organizar los cubanos. Independientemente hay cosas que tienen que ver con cuestiones humanitarias. Y por eso el bloqueo nosotros pensamos que se debe insistir. Desde 1959 existe. Habría que imaginarnos qué sería de Cuba si no hubiera existido ese bloqueo en todos estos años, ¿no? A pesar de todo eso, es uno de los países que tiene el menor índice de analfabetismo, sus niveles de desnutrición están por debajo de la media de América. Entonces hay muchas cosas que hay que retomar del pueblo cubano, independientemente de que pueda haber o no simpatía en el tipo de régimen que tiene. Con relación a las comisiones, actualmente Morena está buscando que primero nosotros impulsamos desde la anterior legislatura que hubiera realmente proporcionalidad y no agandalla en comisiones, no hacer lo que siempre nos quejamos que nos hacían, de ir con todo y entregar las comisiones sin importancia a la oposición. Nosotros pensamos que no debe ser así, que tiene que haber equilibrio. En la anterior legislatura, a pesar de que teníamos el 56% de las curules, a mí me tocó negociar la definición de las comisiones hace 3 años por parte del grupo parlamentario y nosotros acordamos en aquel entonces que de las comisiones técnico-administrativas financieras le quedaran equilibradas. Por eso el Partido Acción Nacional se quedó con Hacienda y nosotros con la de presupuesto, en las que tenían que ver con cuestiones de técnica legislativa, jurídicas, de gobernabilidad. También hicimos un esfuerzo porque quedaran equilibradas. Lo mismo sucedió para política exterior y en bienestar, salud y educación.
Ahora vamos a hacer lo mismo. Yo ayer mismo lo comenté en el seno de la Junta de Coordinación Política, que debería de garantizarse eso. Y lo otro, que para nosotros es fundamental, que tenga una prioridad sustantiva que las presidencias sean encabezadas por mujeres. Porque hoy finalmente esta legislatura es paritaria, 50% son mujeres, 250 y 250 hombres. Y en el caso de Morena, de los 202, 101 son mujeres y 101 son hombres, 102 son mujeres y 100 son hombres. De tal manera que nosotros vamos a priorizar eso. La Cámara, la función exclusiva que tiene la Cámara, que tiene es la del presupuesto. Nosotros vamos a defender la Comisión de Presupuesto. En la agenda tenemos como prioridad reforzar todo el sistema de salud y dimos el primer paso con el INSABI. Se tiene que consolidar, garantizar el derecho a la prevención, a la atención y a la seguridad social. Por eso la de salud para nosotros es importantísima para fortalecer al IMSS Bienestar. Vamos a también a consolidar la Guardia Nacional, por eso la Comisión de Seguridad Ciudadana, que requiere consolidación, la vamos a nosotros a defender, la que tiene que ver con seguridad pública. Los programas de bienestar se le destina el 10% del total del presupuesto y también por eso nosotros vamos a garantizar que los programas sociales y la defensa a través de la Comisión de Bienestar esté garantizado, y también vamos a pelear por que Morena permanezca con la Comisión de Bienestar. Y por congruencia nosotros impulsamos la reforma al segundo constitucional para los derechos efectivos plenos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, la Comisión de Asuntos Indígenas, y hay un problema que compartimos con Estados Unidos, pero que al ser el país de paso, México lo enfrenta de mayor manera, de manera más significativa, el caso de los migrantes. Por eso la Comisión de Migrantes también nosotros queremos, porque todo esto está alineado tanto a la plataforma de Morena como al Plan Nacional de Desarrollo. Y sería una incongruencia que nosotros en la Cámara no legisláramos en ese sentido. Por eso queremos presidir estas comisiones y llegar en total a 20. Lo mismo sucede con las acciones afirmativas por lo que hace a la diversidad sexual. Morena es el promotor de la igualdad entre todas y todos, y por eso también la de diversidad la vamos a impulsar, y la de igualdad de género, porque sería verdaderamente una incongruencia que un partido de izquierda no luchara por encabezar esas comisiones. El Fondo Metropolitano y los fondos, entre ellos el Fonden. Miren, el Fonden era un instrumento burocrático que se prestó muchas de las veces a corrupción, que se ve en las líneas Ágata muy bonito. Desaparece el Fonden. Yo les puedo platicar de experiencias de 2017, derivado de los efectos del temblor y las personas que perdieron su vivienda. Se hizo la declaratoria de emergencia, pasaron 3 meses para que la aceptaran, porque tenían que ir, evaluar, diagnosticar. Cuando finalmente lo hicieron, a todos los afectados se hizo una determinación de los montos y hasta la fecha no se los han liberado, Y lo mismo sucede con las afectaciones de 2019. Era todo un andamiaje burocrático en la que intervenían los presidentes de las comisiones de Hacienda, de Presupuesto, de Protección Civil de la Cámara, y lo pasaban al ramo 23 y se prestaba a moches. Esa es la realidad. Era un verdadero, acá mismo en la Ciudad de México lo vivieron todos los damnificados. Pregúntenles sobre los resultados efectivos del Fonden. Hoy lo tienen las dependencias, los recursos, lo pueden generar de manera inmediata. No hay que olvidar
que la gran mayoría de las dependencias del Ejecutivo Federal son dependencias ejecutoras y que la propia ley les permite generar las acciones, canalizar los recursos, establecer a través de los convenios de coordinación fiscal y de los convenios de desarrollo social con los estados, que se canalicen los recursos de manera inmediata. Aquí así sucedió ahora con las afectaciones. Incluso, por ejemplo, les digo, los 1,200 familias afectadas por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo, ¿no? En Tula, Hidalgo. Ya se terminó de hacer el censo, en esta semana se libera. Los apoyos inmediatos se canalizaron. Volvió a llover, ayer estaban las tareas de limpieza. Es mucho más efectivo que lo hagan directamente las dependencias y que los recursos estén en cada una de las dependencias involucradas, sea la Comisión Nacional del Agua, sea la Secretaría de Bienestar Social o la de Desarrollo Urbano. Es mucho mejor que lo tengan las dependencias ejecutoras a tener esos fondos burocráticos de coordinación intersectorial, que lo que hacían era todo menos coordinarse. Sí, porque era un fideicomiso y todavía tenía compromisos. Entonces tiene deudas, entonces hay que garantizar la amortización de esos pasivos que tiene. Pero los recursos para la asistencia directa a la gente derivado de desastres están en las dependencias. No hay que olvidar que varios de los fideicomisos tenían obligaciones y hay que pagar, ni modo. Entonces, esto que está ahí considerado en el presupuesto son para las obligaciones que tienen de ejercicios anteriores. No, porque son propuestas nostálgicas, son de la nostalgia. De repente evocan ahí a un habitante estrafalario de San Cristóbal. No, ya me dijo que no. Ivonne Reyes, del reporte Índigo, por favor. Diputado, muy buenos días. Son varias preguntas las que le tengo que hacer. La primera sería, ¿cuál sería la medida extrema que se llegaría a tomar en el salón de plenos en caso de que pues no se siga respetando las medidas de sana distancia? La diputada Aleida comentaba que podrían llegar a suspenderse las sesiones. Nos gustaría que nos dijera si podría llegarse a ese extremo. Eso por un lado. Por el otro, si el gobierno no está siendo rebasado por el crimen organizado, se habla ya de actos terroristas, y si no es necesario que pues ya haya un cambio de estrategia en el gobierno, que el gobierno ya deje su estrategia de abrazos no balazos, que haya un viraje en esta política. La tercera, me gustaría un comentario sobre este escándalo que se desató en torno a los médicos cubanos, el famoso Cuba Gate, por favor. Gracias, Ivonne. Con relación al número de diputados que deben estar en el Pleno, aprobamos un reglamento que jurídicamente parecería despectivo, pero no le llaman reglamentillo, porque tenemos un reglamento. Entonces, ese reglamentillo está exprofeso para la temporada de contingencia, para este momento de contingencia sanitaria. Obedece a eso, a una contingencia sanitaria. Aprobar sesiones semipresenciales no es para que dejen de venir los diputados, es para que nos ajustemos a las medidas sanitarias que impone el sector, las autoridades, y que nos debemos de ajustar a ellas. En el caso de la Cámara, tiene además una particularidad, la Cámara de Diputados. Aquí llegan diputados de todo el país y hay estados que su semáforo no está igual que el semáforo de la Ciudad de México. Nos pueden llegar de algunos estados donde en este momento está todavía el tope de casos de la pandemia. Entonces se llegó a un acuerdo de que debe haber 128 diputados mínimos en el Pleno para garantizar el quórum y dejar a la responsabilidad individual y de cada grupo
que aquellas y aquellos diputados que quieran estar en el Pleno, no les podemos impedir el derecho a ingresar, pero que haya prudencia, que haya sensatez, que haya apego al reglamento y que la mesa directiva lo haga valer. Aquí es un tema más de la mesa directiva. Yo ayer lo comentaba en la Junta de Coordinación. Está el reglamento, pues hay que pedirle a la mesa directiva que haga cumplir el reglamento, ¿no? Pues si no, ¿para qué aprobamos un reglamentillo? ¿Para qué invertimos en telefonía para hacer votos a distancia? Pues entonces vamos a entrar todos y que cada quien asuma su responsabilidad. No, yo creo que es un tema de sensatez, de prudencia, de verlo con la dioptría sanitaria de salud y no con la dioptría de una oposición sistemática de carácter político partidario. Si nosotros nos quitamos los lentes de la visión político partidaria y nos ponemos el de la salud, creo que será más fácil ajustarnos al número de legisladoras y legisladores que deben de estar en el Pleno. Con relación a la política, hay una evaluación diaria sobre la política para el combate a la delincuencia organizada y a la inseguridad. Seguramente el gobierno de la República está analizando esto, hoy mismo lo declaró el presidente de la República, de hacer una revisión que, repito, es lamentable, pero se focaliza en un estado de manera recurrente, ¿no? Se requiere hacer una revisión puntual de lo que está sucediendo en el estado de Guanajuato. Hay dos regiones que son las que presentan mayor conflicto, la región de Michoacán y la región de Guanajuato, ¿no? Es esa parte, y hay otros que no presentan esa situación. Entonces sí tiene que ser casuístico, esa es mi opinión, ¿no? La revisión tiene que ser casuística. Luego, el tema de lo de los médicos y la investigación del Sherlock Holmes del Senado, ¿no? Bueno, Sherlock Holmes es. Bueno, pues hay que pedirle que nos mande un informe vía Twitter. Maru Rojas de Fórmula, por favor. Coordinador, llama el líder nacional de Morena a una gran alianza. Perdieron militantes en el último proceso electoral, están abriendo las puertas a cualquiera. ¿De qué se trata esta gran alianza? Y si esta gran alianza tendrá que trabajar también los diputados federales. Gracias. Gracias. Sí, los diputados federales en el desplegado aparecieron 156, en realidad son 178. Por un asunto de tiempo, de información, de comunicación, no se incorporaron. Hoy mismo están firmando otras compañeras y compañeros. Y la Alianza Popular es eso. Morena es un movimiento libertario de hombres y mujeres que tienen un solo propósito: transformar la vida pública en México y que mejoren las condiciones de vida de las y los mexicanos. Ese es el propósito. Morena es un partido, sí, pero no. Sí es un partido porque vivimos en un régimen democrático de partidos, que se tiene que registrar estatutos, se tiene que registrar una plataforma ideológica, se tiene que registrar sus principios, pero es sobre todo un movimiento. Y para consolidar la transformación de la vida pública en México, consolidar el régimen, no bastan 3 años, incluso no bastan 6. No hay antecedente en el mundo, de los movimientos reivindicadores, emancipadores o revolucionarios del mundo, incluidos los de la patria, que en 6 años se logre consolidar un cambio de régimen. Cambiar el régimen en México nos va a llevar al menos 18 años. El régimen que se está desmantelando, el régimen que estaba sustentado en una política neoliberal y con toda la ausencia que puede tener en términos de teoría política y de teoría filosófica el neoliberalismo, porque es práctico, es dejar hacer y dejar pasar, es consumo, luego existo.
esa es la ley del mercado, desmontarlo, todo lo que hicieron, todas las reformas que le hicieron a la Constitución, a las leyes secundarias, a las instituciones, mentalmente los programas educativos. Todos fuimos educados en los 30 años de una u otra manera, educados en la escuela formal o en la escuela informal, la de la calle, la de la familia, la de la sociedad, la colonia. Lo que consumimos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que leemos, era en función de un régimen de consumo individualizado. La idea de la comunidad, de la solidaridad, de la reciprocidad, está ausente en ese modelo. Y el gobierno era mínimo. El gobierno no tenía que garantizarle los equilibrios, un elemento redistributivo del reingreso. Y era eso, un vigilante nocturno, de dejar hacer y dejar pasar. Cambiarlo, transformarlo requiere la participación de todos aquellos. Por eso esta convocatoria, esta gran alianza popular, tiene como propósito eso, que podamos avanzar en estos 3 años en la transformación de la vida pública en México. Y que logremos, a través de esa alianza y de la solidaridad, de la competitividad, de la participación de empresarios, generando riqueza y redistribuyendo la riqueza. Que haya más gente que tenga y menos gente que no tenga nada. Ese es el propósito, esa es la ecuación para nosotros. Y no es una ecuación, déjeme decírselo, romántica, ¿no? O trasnochada. Es un ideal noble, generoso de todas y todos aquellos que creemos que no puede haber 25% de los mexicanos sonriendo y 75% de los mexicanos en una vida de incertidumbre. Y el gobierno, el Estado mexicano, tiene los instrumentos para redistribuir el ingreso en una economía abierta, pero menos desigual. Por eso es la convocatoria, por eso la Alianza Popular. Antonio López, José Antonio. del Universal. ¿O a quién? Ajá. Coordinador, buenos días compañeros. Nada más para retomar este tema de Guanajuato, coordinador, nos decía usted que es importante revisar el presupuesto que se está destinando a los municipios. En esa materia me gustaría preguntarle si ya está negociando con los coordinadores de la Alianza Va por México, los municipios o los presidentes municipales, los alcaldes, están pidiendo la reintegración de fondos o la ampliación de algunos fondos como el FAIS, como el Fortamun, el Fortasec. Incluso piden que haya un reembolso de los gastos que hicieron durante la pandemia. En esa materia, preguntarle si ya está negociando con los coordinadores de Va por México, porque ellos lo que están proponiendo, me platicaban, es que en lugar de crear o recuperar o ampliar varios fondos municipales, se cree una especie de un fondo único municipal, que además no esté etiquetado para que los presidentes municipales pues puedan hacer uso de ellos como mejor les convenga. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Mira, este tema hay que revisarlo. Yo lo he hecho, les he comentado a mis compañeras y compañeros diputados y en la Junta de Coordinación. Desde 1984, que se hizo la reforma al 115 constitucional, que se le empezaron a asignar, como debe de ser, con una visión federalista y municipalista, recursos cada vez mayores a los municipios. Se empezaron a crear en 1997 con Cedillo el ramo 33, desaparece el ramo 26 y se crea el ramo 33, y junto con el ramo 33 después los fondos en materia de seguridad por el Fortamun para contratar deuda y garantizar el pago de la seguridad. Se endeudaron de manera bestial, empezaron a hacer trampas, empezaron con el C3, C4, C5, C6, y le preguntas a muchos qué significa el C6 y no saben qué significa. Por ahí se le ocurrió en tiempos de Fox y Calderón a alguien tomar a raíz de la invasión norteamericana en Irak, que era el C4, que era cómputo, comando, control y coordinación,
Entonces dijeron, pues acá se oye bonito, no vamos a llamarle C4. Y después alguien dijo, no, pues el mío es más grandote y costó más, pues vamos a llamarle C5. Y luego otro, pues el de allá, no voy a decir los nombres porque algunos son mis amigos gobernadores, pues mejor C6, ¿no? Y más grandote. Y entonces tenemos veintitantos C5, C4, C3 que se gastaron del presupuesto de los mexicanos. Fíjense, hay alguno que costó 6,000 millones de pesos y dejaron de endeudado a su estado. Y uno igual, en otro estado de la República, costó 400 millones de pesos. Era el negocio, la seguridad pública, lo más preciado, la primera obligación de cualquier autoridad fue utilizada para hacer negocios. Eso es verdaderamente criminal. Y lo mismo hicieron con patrullas, y con el equipamiento, y con las pruebas de confianza. La rotación de policías en México ni siquiera es cada trienio de los ayuntamientos. Duran en promedio 1 año, 8 meses. No tienen seguridad social los policías. Si duran 1 año, 8 meses, cuando apenas se están capacitando, se están adiestrando, ya cambiaron y terminan en las corporaciones de seguridad privada ganando sueldos miserables. Esa es la realidad. Y si revisan ustedes en qué se gastaron los recursos los últimos 5 años, los últimos 6 años de seguridad y lo que se destinó para la seguridad, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente fueron actos de irresponsabilidad lo que hicieron en muchos gobiernos municipales y estatales. Utilizaron el leasing, el arrendamiento, ¿no? Y el índice, sin tener capacitación, cada 3 días hay accidente, cada 3 horas hay un accidente, una patrulla. Y incrementan los delitos del fuero común, sobre todo, en los municipios. Cuando se crea la Guardia Nacional hubo un gran debate, ahí lo tenemos, revisen el transitorio de la Guardia Nacional, ahí dice que debería de hacerse una revisión anual de los logros que tienen los municipios con relación a la lucha contra la inseguridad. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad que tienen ahora. Se van a tomar posesión casi la mitad de los gobiernos de los estados, más de 1,000 ayuntamientos, de los 2,500. Entonces, creo que es una buena oportunidad de empezar bien, con un buen presupuesto, pero con una buena estrategia de coordinación entre estados, municipios y la federación. Javier Divani. Javier. Pero entonces van a pugnar porque el presupuesto para los municipios se quede establecido en Hubo un incremento del 7.6, hay estados que tienen un incremento del 10.1, el que menos tiene es cercano al 5%, los recursos, sobre todo para el ramo 28. Para el ramo 28, que era el que no había tenido incrementos, habían sido incrementos marginales en proporción a la inflación de los últimos años. Ahora no, ahora está por arriba. El incremento real global es de 7.6, con la inflación anda por el 11-12%. Entonces, si hay un gran incremento, ahora que haya una gran responsabilidad, ¿no? Que sean celosos de la honra y celosos del deber. 3 preguntas, Javier. Sí, diputado. Con respecto al asunto de Cuba, ante las políticas que se están llevando del actual gobierno para apoyar pues la situación que se vive del bloqueo, ¿ustedes han llegado a pensar o pensarían conocer de fondo cómo viven los cubanos, cómo están viviendo, cuáles son las violaciones que se están llevando a cabo por ese régimen,
Esto porque el mismo día que se llevó a cabo el desfile, que hubo pronunciamiento del presidente, tanto de México como de Cuba, platicando yo con un amigo cubano, no tienen ni siquiera arroz, les restringen los alimentos, solo tienen oportunidad de tener alimentos de carne de puerco y pollo 2 veces a la semana, se tienen que levantar a las 3 de la mañana y yo les puedo poner a mi amigo cubano para que platiquen con él cómo están viviendo, y esta es la situación que se vive quizá en Cuba, de no salir a la calle, y si salen, ¿cómo salen? No hay turismo, está completamente cerrada la isla, y bueno, si la Cámara de Diputados estaría dispuesta a mandar una comisión de diputados a conocer esta situación para hacer una recomendación al gobierno de Cuba, por ese lado. Por el otro lado, con respecto a Guanajuato, no sé, tanto la Federación como el gobierno del Estado pues no llevan a cabo una coordinación, y pues en este sentido no sería bueno que el gobierno federal demostrara su interés en vigilar lo que le corresponde en cuestión federal y patrullar las principales carreteras y zonas donde le corresponde, para que vea que hay voluntad. Sería bueno también esa parte. Y por otro lado, comentarle, yo soy un reportero de Notimex, que fui corrido injustamente por la señora San Juana Martínez Montemayor. Tenemos 1 año y medio de lucha en las calles, vivimos la pandemia, no tenemos recursos. Yo actualmente me apoyo con algunos portales, de eso sobrevivo, y bueno, nuestra situación es muy difícil. Sería muy largo comentarle todo. Simplemente quisiera saber si para este periodo de sesiones, para esta legislatura, estarían dispuestos a llamar a San Juan a que dé cuenta sobre los gastos que se le han otorgado por parte de la Secretaría de Hacienda, que ella los ha manifestado directamente a Hacienda, que ha tenido los gastos de pagos de nómina, que ha pagado servicios y ha pagado otras cosas, cuando pues estamos en huelga. Y además, si lo hizo, pues es violatorio. Entonces, la señora la legislatura pasada, pues se apoyó con diputados morenistas para que no se fuera llamada, y también lo hizo en el Senado. Yo logré que algunos diputados pusieran 2 puntos de acuerdo aquí en la Cámara, y pues quisiera saber si en esta ocasión sí la van a llamar, porque es un tercer presupuesto que se le va a otorgar a Notimex y que estamos en huelga. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, el primero, el tema de Cuba. Dices que hay que analizar. Yo diría sí, y yo me pongo al revés. Hay ausencia de arroz, hay ausencia de proteína animal, hay ausencia de lo básico. ¿Qué pasaría si no hubiera bloqueo? Al revés, pensemos al revés. ¿Y qué pasaría si hubiera bloqueo? O sea, es necesario ajustarnos a una visión del mundo, que no la voy a cuestionar, para que se libere a un pueblo que tiene el derecho a autodefinir y autodeterminar su régimen. Yo me lo preguntaría al revés, ¿eh? Sí, vamos. Ahora imagínate si esta isla maravillosa, con un pueblo maravilloso, que ha hecho con muy pocos recursos, en poco tiempo, aportaciones significativas a la ciencia y la ciencia médica sobre todo, ¿cómo le iría si no hubiera bloqueo? Habría que preguntarlo, ¿no? ¿Qué sería al revés? Bueno, luego, con relación al asunto de Guanajuato, dices, ¿no? Pues sí, hay coordinación, pero tiene que haber reciprocidad, digo, ¿no? De los dos lados. Si no hay voluntad, es muy difícil, ¿no? Con relación al asunto de Notimex, pues yo te propongo que lo platiquemos, que nos tenga todos los elementos para que lo podamos avanzar en lo que nosotros podamos. Ivonne Melgar. De Excelsior.
Gracias, Excelsior. buenos días, coordinador. Sí. Dos preguntas. Hacía un llamado el presidente de la mesa directiva, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, para que hubiera, dice, los legisladores estamos obligados a dar un ejemplo de civilidad y cordura. Por más legítimas que sean nuestras diferencias, en lo político y en el debate el respeto debe prevalecer. ¿Usted tendría alguna forma de traducir en su bancada este llamado del presidente, si lo considera pertinente, si hay que hacer algo al respecto? Y una más, coordinador, Sí. con respecto a la alianza y a este manifiesto que ayer ustedes difunden del partido, John Ackerman hacía una crítica ayer y me gustaría conocer su posición con respecto a esta crítica. Para no falsearle, leería parte de su hilo de Twitter ayer. Dice, no hay una sola firma en el documento de algún consejero, presidente o secretario del partido de ninguna de las 32 entidades federativas. Y se preguntaba John Ackerman, ¿regresamos entonces al centralismo autoritario del viejo PRI? Ignoraron a la militancia, eso cuestionaba el doctor Ackerman, y decía que los antiguos traidores a la patria ahora se van a vestir con sedas de austeridad y honestidad para acomodarse en la cuarta transformación. ¿Qué le comentaría a este tipo de señalamientos de su propia militancia? Gracias, coordinador. Yo respeto su opinión. No pensaba así hace unos meses, por cierto. Yo le preguntaría igual que el caso de Cuba, oye, ¿y qué pensabas hace unos meses? ¿No? Hay que verle. Siempre me procuro en estas cosas asumirme a veces como cantinero y a veces como borracho. Entonces, no es lo mismo estar de aquel lado que de repente ahora te toca estar del otro y ya no se ven las cosas iguales, ¿no? Yo lo respeto y no, es parte de la libertad y del acto democrático que se expresen todas y todos. Esa es su opinión, hay que respetarla. Algunos no coinciden con él, pero finalmente en un país verdaderamente democrático y libre, cada quien puede expresarse. Luego, ¿qué más me preguntaste? Lo de Sergio Gutiérrez y que se porten bien de manera civilizada. La política es vehemencia, es pasión y es un proceso. La legislatura recién se está instalando, se está definiendo una práctica parlamentaria, ajustarnos al reglamento, a la ley orgánica, y se van a integrar las comisiones, se van a empezar a meter en una dinámica diferente las y los diputados, y eso va a ir llevando ya un ritmo también al interior del Pleno. Yo creo que es normal, somos 500 temperamentos, 500 personalidades. Hay que agruparnos primero en cada grupo parlamentario, definir una mística, una práctica interna, y después de eso ya se va a reflejar en el Pleno. Creo que es un buen llamado, pero hay que darle tiempo a todo. Yo siempre he pensado que hay que dar tiempo para que todo se estabilice, y seguramente así va a ser. Son profesionales y todos de la política, las diputadas y los diputados. Es casa nueva, prácticas nuevas, y hay que irle regulando poco a poco la vehemencia, sin perder la pasión, darle paso paulatinamente más a la razón. Claudia Salazar, de Reforma. Claudia. Buenos días, diputado. Para precisar algo sobre comisiones, de todo lo que dijo, de que haya una distribución más equitativa, me queda la duda. ¿Morena estaría dispuesto a soltar las comisiones de puntos constitucionales, de gobernación, la de energía, salud, seguridad? Esas, digamos, son las que están peleadas. ¿En cuáles está Morena dispuesto a negociar o son irreductibles y no las van a soltar? Porque, pues, si no, todo se queda en Morena. ¿Me quieres despertar mi apetito, Claudia? Bueno, pues yo digo que esas son las buenas. Y también todas son buenas, todas. Internamente en Morena van a recurrir, como la vez pasada, al recurso de la tómbola para colocar presidentes de comisiones, y finalmente preguntarle
Bueno, hoy en el periódico traemos una nota sobre el cierre de terminales de almacenamiento de gasolina por parte de privados, que el gobierno está cerrando estas plantas, una de ellas en Puebla y otra en Tuxpan y en otros lugares. ¿Usted cómo ve esto después de lo que lo escuché hablar sobre lo que es el cambio de régimen en 18 años? ¿Esto qué significa? ¿Qué señales son? ¿Estamos rumbo a un régimen socialista y realmente no nos lo dicen? ¿Estamos en un régimen en el que se combate a la iniciativa privada que ha invertido miles de millones de pesos en México y que ha creado empleos? Cierran estas plantas con el argumento, sí, de controlar el Estado, la distribución de gasolina, pero ¿estamos en un régimen socialista? No, yo creo que no, no creo. No estamos en un régimen socialista. Nosotros creemos en el libre mercado. Vivimos en el libre mercado. ¿Perdón? No he revisado, dice que se clausuran. Seguramente cometieron alguna irregularidad. Vivimos en un Estado de Derecho, libre de privilegios. Luego, vivimos siempre, nos acostumbramos en 30 años que la ley era para los de abajo y el consentimiento para los de arriba. Y eso se reflejaba en la política fiscal. 225,000 millones de pesos dejaron de pagar. Se pensaba que ser a favor del libre mercado era a favor de la corrupción. Ese es el problema de este país, que se confundió la economía de mercado, la libre competencia, con favoritismo, guatachismo, y ya no quiero decir más porque luego me meto en... Pero pues este es lo que hay que acabar, los privilegios. El México, ya decía, en favor de unos cuantos y que le den en la torre a unos muchos. Esa es la ecuación, parejitos. No se están cerrando, yo creo al contrario, el incremento en inversión. Actualmente la economía está creciendo por arriba incluso de los pronósticos catastróficos de algunas calificadoras y de algunos detractores del gobierno y de la política del gobierno. La paridad cambiaria en 56 meses no ha cambiado. La estabilidad del dólar lleva 56 meses. La balanza comercial es favorable. El déficit fiscal está controlado. Se estabilizó la deuda externa y la deuda pública de México. Se canalizaron más recursos que incrementaron el consumo en las economías locales. Tenemos más certidumbre en México que en cualquier otro país. En México las inversiones están aseguradas, no se clonan, como sucede en países asiáticos. No se hacen clones ni se piratean patentes como se hace. México es un país de certezas. Lo que a veces pasa es que nos quieren hacer creer, no es el caso de Reforma, claro, menos de Claudia, que el paraíso se perdió a partir de 2018. Digamos que para algunos sí, pero era el paraíso de los privilegios, el paraíso de la distinción, los paraísos fiscales, y que la ley no existía, porque era la ley de te invito a comer, te pongo enfrente un Don Periñón, 5 copas, 4 cubiertos, un terno, y entonces ya te deslumbraban con eso. No, eso era lo que valía la dignidad del Estado mexicano. Convirtieron al Estado mexicano en un modelo de negocios, de cuotas y de cuates. Entonces, eso se terminó por voluntad no de una persona, fue la voluntad de 30 millones de mexicanos. Hoy, nuevamente, de manera mayoritaria, los mexicanos piensan que debemos de seguir en esa ruta y lo vamos a hacer, como lo dije al principio y con eso concluyo. Morena es un instrumento pacífico,
en México. Morena le apostó siempre a hacer un movimiento que se ajustara a lo que establece la Constitución. Hubo provocaciones, hubo motivos en 2006, 2012 para que nuestro movimiento perdiera su esencia pacifista, y no se hizo, menos ahora que somos gobierno. Estamos abiertos a debatir civilizadamente, a que cada quien se exprese abiertamente. No queremos aplaudidores, no queremos aduladores. Lo que más pervierte al poder es la adulación, lo que más lo nutre es la crítica, y nosotros vamos a aceptar siempre, se los digo con toda convicción, la crítica de dentro del movimiento, del partido, pero sobre todo de la opinión pública, porque eso nos va a ayudar a evaluar conscientemente el desempeño como legisladores. Que tengan muy buen día, mejor semana. Claudia. ¿De quién? No, yo dije que yo estoy a favor de la economía, de la libre, del libre mercado. Yo estoy a favor del libre mercado, no, yo me refería a la opinión de alguien, ¿no? Del partido, pero era con relación a cómo se organiza el partido. Eso nos quieren hacer creer, sí. Es como un mexicano comprometido con su tiempo, convencido y con convicciones. No, vamos a ser un México feliz, próspero, igualitario, democrático, libre. La mayor inversión extranjera en los últimos años. El domingo 27. Aquí está más a su derecha. Yo, si me permiten, ya tengo la reunión, pero acá dejo a Omar, él conoce como nadie el tema, es el coordinador temático de gobernación. Entonces, por favor, le agradezco a Andrea, que es nuestra coordinadora y vocera, y a Carlos Coliot, a todas y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Ahorita está la Corte de Justicia de la Nación que calificó de inconstitucional que las mujeres sean encarceladas por este tema. Y una segunda pregunta, me gustaría conocer a Mago, ¿qué opina de ese Mago de la oposición de que va a judicializar todas las propuestas que considere inconstitucionales, o más bien las reformas aprobadas por Morena que considere inconstitucionales, y va a aplicar el 33% que tiene para poder solicitar eso al sistema correcto? A ver. Perdón, es que ya me tengo que ir. Vamos hora y media de la previa. Ya tengo la hora. A ver, nada más contesta la última ya para que no me regañen. Gracias. Bueno, Mago, no te había visto, Mago. Ahí está, Sí, llegó temprano. Sí llegó Dale coscorrón acá. ¿Qué me preguntaste? No, ya está, ya sí. Miren, con relación a la suspensión legal, el derecho que tienen
natural, diría yo, las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su persona. Yo digo que es algo que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Nosotros impulsamos, hay un dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, que lo tiene bajo resguardo la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que no le dio trámite la anterior mesa directiva porque ya no dio tiempo, como otros asuntos, que implican 50 modificaciones a diferentes puntos de la Constitución para garantizar la igualdad sustantiva y el derecho que tienen las mujeres a decidir, no solamente en este tema, sino en general, como una acción compensatoria y una acción afirmativa y acciones discriminatorias pero positivas. Luego, nosotros hoy mismo, le comentaba yo a la secretaria técnica, quisiéramos una revisión de la ley de salud para hacer modificaciones al párrafo que se refiere expresamente a la reforma constitucional y que se tiene que reflejar en la ley secundaria. Eso lo vamos a trabajar hoy mismo para que se genere la iniciativa. Sí, ya está. Y los estados tienen que hacer lo propio, ¿no? Es la Ley Federal de Educación, pero cada estado hay que recordar que es una federación y que tienen congresos locales, y los congresos de los estados tendrán que hacer las adecuaciones a sus leyes de salud estatal. Sí. Con el tema de la mano de la oposición, de judicializar toda la reforma. Estamos es lo que le digo, vivimos en un país de libertades, tienen todo el derecho, está el Poder Judicial, aquí está la Judicatura Federal, ahí pueden, nada más se cruzan y ya pueden ir a presentarlo. Gracias, coordinador.